Bien, pues vamos a pasar a la parte del acto que muchos estaban esperando, lo sé, que es la entrega de premios. Voy a pedir a los miembros del jurado, a los libreros que participaron como miembros del jurado y que van a proceder a la entrega de premios, a que nos acompañen. Esther Vallejo, Chema Aniés, Álvaro Muñoz y Miguel Iglesias. Por favor, ¿nos acompañáis? Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a CEGAL y a Juan Márquez que hayan contado con nosotros para participar en este jurado. En este caso vamos a entregar el tercer premio, el premio Morote, la tercera convocatoria del premio Morote, que, como sabéis, es un premio que lo que pretende es distinguir una obra de un autor joven cuya calidad literaria pues, presupone un futuro interesante, ¿no? En este caso, el premio se ha concedido a Fuegos, de Ismael Ramos. Ismael Ramos es un autor joven, gallego, que a pesar de su juventud tiene ya publicadas varios poemarios y tiene, parte de su producción ha aparecido en revistas de poesía e incluso tiene parte de su obra ya está traducida a otros idiomas. El motivo por el cual le hemos concedido este premio es porque se trata de una obra donde es una poesía muy inteligente, en donde el autor establece un diálogo introspectivo y donde nos habla de temas tan interesantes como la familia o la tierra, su tierra de origen, en este caso Galicia. Es una obra que inicialmente se publicó en gallego y que el año pasado la editorial La Bella Varsovia rescató y la tradujo, el propio autor la tradujo y se ha publicado en castellano. Es una obra muy intensa, como su propio título ya nos sugiere. Espero que el autor esté más o menos de acuerdo con las cosas que estoy diciendo. Y bueno, ha sido un placer otorgarle el premio y esperamos que tenga un futuro intenso e interesante, con una relación interesante con la literatura. En principio, nada más. Yo creo que la mejor forma de apoyar estas obras, aparte de darles estos premios, es que los libreros en nuestras librerías las recomendemos a los lectores que día a día pues, vengan y nos visiten. No me quiero extender mucho, creo que ya el premio lo va a entregar doña Natacha Rivas, vicepresidenta cuarta de la Diputación de Málaga. Muy buenas tardes. No me he traído papel y voy a intentar ser muy breve. Hay una poeta gallega amiga, Lucía Aldao, que tiene un verso que me gusta muchísimo que dice: "Isto é un poema e hai xente detrás". Esto es un poema y hay gente detrás. Me gustaría lanzar una dedicatoria y dos agradecimientos a toda esa gente, o a unos cuantos colectivos de toda esa gente, que es mucha. Alguna está aquí reunida. La dedicatoria es para mi hermana, que es la razón de ser de Fuegos, de ese libro. A ella está dedicado y sin ella no hubiese sido posible. Y los agradecimientos son dos y no me cuesta nada hacerlos. Los tuve muy claros desde el momento en que supe que me habían concedido el Morote. El primer agradecimiento es para La Bella Varsovia, una editorial pequeñita, peleona, de poesía y por lo tanto utópica, que estoy orgulloso de llamar mi casa y que además lleva 16 años, que se dice pronto, a mí me parece una barbaridad porque tengo 25, y lleva 16 años siendo altavoz de la poesía de las mujeres, de la poesía del colectivo LGTB,
y ahora también de la poesía en las demás lenguas del Estado. No digo las cooficiales, porque son igual de oficiales que la oficial, de ahí el co. También soy filólogo. Y ya el segundo agradecimiento, y aquí termino, me gustaría compartir muy especialmente este premio con las librerías independientes de Galicia, con las librerías independientes gallegas, porque ellas fueron las primeras en apostar y visibilizar este libro en su edición en gallego, pero además ellas hacen diariamente un ejercicio doble de resistencia. Resisten en tanto que librerías independientes. Yo ahora tengo la suerte de trabajar en una y sé que esa es una labor diaria, una lucha diaria. Hay días más fáciles y días más difíciles, pero que os voy a contar. Y la segunda, ellas resisten porque ellas nos ayudan a visibilizar el libro en gallego. Para mí es muy importante que CEGAL haya premiado por primera vez una obra traducida desde una de las otras lenguas oficiales del Estado. Esa labor, supongo, ya la venían haciendo las librerías independientes gallegas de hace mucho tiempo, visibilizarnos, ayudarnos a existir a las autoras y autores que queremos no solo escribir, sino leer, vivir y hacer cultura en gallego. Muchísimas gracias, moitas grazas. Bueno, buenas tardes. El jurado de las librerías recomiendan ha tenido muy fácil este año la elección del libro en la categoría de no ficción. Ya en las votaciones preliminares abiertas a todos los libreros aparecía como ampliamente destacado El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Ya el título es una bella metáfora del Big Bang, la gran explosión que supuso la utilización del papiro, una enorme explosión que todavía forma el universo infinito de todo lo pensable, de todo lo imaginable. El papiro, un material humilde que es capaz de contener toda la riqueza del pensamiento. Las páginas del libro describen cúmulos originarios de todos los géneros literarios, polvo estelar de las primeras escuelas y escuelitas, las galaxias bibliotecarias como la de Alejandría, libreras y libreros orbitando de todas las épocas y continentes. Es un viaje espaciotemporal desde la invención de la escritura hasta la actualidad y más allá. Y nada, gracias Irene por llevarnos contigo en este viaje. Las libreras y libreros, quienes te conocen desde hace tiempo y quienes te acaban de descubrir, sabemos bien de tu generosidad para con este oficio milenario. Gracias y felicidades por este y por los muchos premios que sin duda vas a recoger en adelante. Felicidades y adelante, sigue adelante sin que te entretengan los peligrosos cantos de las sirenas. Entrega el premio María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura. Bueno, muchísimas gracias de corazón. El infinito en un junco es un libro que nace de la fascinación por estos refugios de palabras que son las librerías y trata de ser un homenaje apasionado a esos insustituibles guardianes que sois los libreros, las libreras. Por eso me siento especialmente feliz y honrada por esta acogida tan generosa que habéis dado al libro. Solo puedo deciros gracias infinitas. Gracias a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que me cuida, a Ofelia y al resto de la familia de Siruela. Gracias por acoger a esta zaragozana a la intemperie. Vuestra profesionalidad y vuestro saber hacer, vuestro talento han sido alas para este libro y la brisa de este junco impreso.
la alegría de esta tarde, que es tan honda, se conjuga en plural para incluiros a todos y cada una en el equipo de la editorial. Este es un premio muy, muy especial y una emoción en mayúsculas, porque mi infancia no son recuerdos de un patio de Sevilla, sino de las librerías que eran para mí islas, espejos, memoria, jardines, hogares. Laberintos donde mis padres me daban la oportunidad de escoger los libros que yo quisiera, y ahí es donde exploré por primera vez la libertad de palabra, la libertad de elección, los viajes inmóviles, el derecho a la vivienda de papel, el derecho a la aventura. No recuerdo la primera vez que entré en una librería porque sería muy joven, pero eso sucedió en esa época en la que las experiencias se desvanecen de la memoria, pero queda el eco misterioso de la emoción. Yo desde siempre asocio las librerías a una forma de felicidad, y el infinito en un junco es un canto o musa a vuestra profesión antigua e inextinguible. Hoy los países más avanzados son donde hay mejores y más librerías. Y en un mundo donde renacen los nacionalismos y el antiintelectualismo, las librerías son los lugares donde aprendemos la ciudadanía del universo. Libreros, libreras, ambulantes, sedentarios, frágiles, resistentes, sabios, risueños, centinelas, revolucionarias. Cada día hacéis realidad una utopía. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. El premio Las Librerías Recomiendan 2020 en su categoría Poesía ha correspondido a la autora sevillana María Alcantarilla por su obra Introducción al límite, publicada por la Fundación José Manuel Lara. El jurado ha destacado su lenguaje poderoso y frágil a un tiempo, y una poesía con una gran identidad, repleta de hallazgos y enigmas, alegría, dolor y cicatrices. Entrega el premio Eva Díaz Pérez, directora del Centro Andaluz de las Letras. Muchísimas gracias a todos por estar aquí a acompañar, y voy a ser muy breve y tirando un poco de lo que Eva decía hace un segundito, de eso de que sois la resistencia. Yo creo que además de resistencia sois bisagra, o para mí las librerías, los libreros son bisagras. Bisagra entre la nada, que es el mundo, y el todo que hay dentro de cada una de las librerías. Porque tenéis la habilidad, por una parte, de condensar el tiempo, que para mí es una gran losa, y por otra parte tenéis la habilidad de no perder la capacidad de asombraros y de asombrar a quien llega. Y para mí eso es un logro. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Hace ya casi un año, la editorial Impedimenta tuvo el acierto de regalarnos el libro que hoy premiamos. Pocos son los elogios y halagos que deben de quedar por mencionar. La crítica, la prensa, las librerías y, por supuesto, los amantes de las buenas lecturas hemos quedado enamorados y atrapados por Tatiana Tibulek. Nos encontramos ante un relato, un diario íntimo, directo, duro, un libro que nos enfrenta a la pérdida, al perdón y a la reconciliación. Una novela cargada también de poéticas metáforas, capítulos, frases que golpean al lector dejándolo sin aliento, atrapado e indefenso en una relación cargada de rabia y emoción. Una de nuestras más gratas responsabilidades como libreros y libreras es encontrar entre la gran cantidad de libros que se editan al año aquellos que podemos recomendar, prescribir, aquellos que podemos aconsejar. Y es por eso que, con el respaldo de todas las librerías que lo hemos votado, otorgamos el premio Las Librerías Recomiendan en la categoría de ficción a Tatiana Tibulek por El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Entrega el premio Alberto Sánchez, presidente de CEGAL. Recoge Enrique Redel, editor de Impedimenta.
Hola, buenas tardes. A ver, aquí en este escenario, en este estrado, tenía que estar esta tarde Tatiana Tibuleac, que excusa su asistencia porque, bueno, tiene que recibir hoy en París una condecoración tremendamente, en fin, importante, trascendente, quizás de los mejores premios que se le puede dar a un escritor en su país. Y, bueno, excusa su asistencia, le encantaría estar aquí y ella está absolutamente conmovida por el éxito que está teniendo el libro, su libro en España. Y a ver, rara vez cae en las manos de un editor o de un mediador cultural como es un editor, un libro de la potencia del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Yo recuerdo que cuando Mariana Ochoa Derive, la traductora de Tatiana, me llamó hace un par de veranos y me comentó, oye, mira, tengo un libro absolutamente increíble, me ha conmovido, estoy llorando y a la vez estoy riendo, y es un libro que me está absolutamente emocionando porque es un libro conmovedor, es un libro valiente, es un libro que habla de las cosas importantes, que habla de la pérdida, que habla de la muerte, habla de la vida, habla de las madres, habla del amor. Entonces, bueno, el libro me pasó ella unas páginas y yo vi que allí había una verdad que es muy difícil de encontrar en muchos libros, ¿no? Hay veces que los libros tienen un camino que uno cuando edita un libro no sabe cómo va a funcionar. En este caso, yo creo que después de sacarlo a la calle, la labor de promoción que puede hacer un editor siempre es muy limitada, pero curiosamente, si este libro es algo en estos momentos es gracias a las librerías que lo han apoyado. Fueron innumerables las muestras de emoción y de sorpresa, de fascinación, que me iban llegando casi día a día por parte de las librerías que me llamaban y que me comentaban que estaban recomendando este libro a los lectores. Yo creo que el verdadero fomento de la lectura no es el fomento que viene de grandes estructuras ni de poderes públicos, por mucho que sea necesario completamente, sino que el fomento de la lectura es aquel que hacéis los libreros cada día, abriendo cada mañana la verja de la librería y recomendando sinceramente, con emoción, un libro. Al final, la edición de libros y la venta de libros es un deporte de contacto, de poner en contacto a autores con lectores. Y nosotros somos mediadores privilegiados porque por nuestras manos pasan, libros maravillosos que nos emocionan. Tatiana no puede estar esta tarde en Málaga, le encantaría porque además es que es un sitio que adora y de hecho va a venir aquí dentro de unas semanas para el evento de la Noche de los Libros, pero ha grabado un vídeo, ella vive en París y bueno, agradeciéndoos a todos vosotros, de verdad, de una manera totalmente sincera, me lo ha pedido el premio que le habéis concedido. Así que bueno, yo no sé si el vídeo, ahí está, así que nada, muchas gracias. Bună ziua, dragii mei! Vă spun dragi pentru că orice om care mi-a citit cărțile îmi devine un pic drag, chiar dacă nu ne cunoaștem. Iar în acest sens, Spania a devenit pentru mine mai mult decât o țară. Este acum o inimă mare pe harta lumii. Să știți că m-am gândit de multe ori prin ce se explică succesul cărții în Spania. Dincolo de faptul că Impedimenta a avut grijă ca ea să arate ca o bijuterie și dincolo de virtuozitatea lui Marian, care a tradus-o superb, de parcă ar fi scris-o a doua oară. Și cred că am găsit răspunsul. Răspunsul sunteți voi, librarii, care ați luat-o în brațe și ați arătat-o oamenilor care v-au trecut pragul. Știu ce spun, sunt fiică de librar, mama mea lucra și ea într-o librărie, are chiar diplomă de librar. De aceea recunoștința mea față de voi este nu doar sinceră, ci și în cunoștință de cauză. Mi-ar fi plăcut enorm să fiu alături de voi astăzi. Ei, în primul rând pentru că la noi plouă în fiecare zi, e urât și e trist. Niște soare și niște culoare din Spania nu ne-ar strica aici. Iar în al doilea rând, ca să vă mulțumesc personal pentru această mare bucurie și onoare pe care mi-ați făcut-o. Din păcate, astăzi trebuie să fiu într-un alt loc,
la Ambasada României de la Paris, unde voi primi o distincție importantă a statului meu. Și sper să mă înțelegeți, știu că mă veți înțelege. Voi spaniolii vă iubiți înflăcărat patria, cu inima și cu trupul. Nu am putut să aleg altfel. Trebuie să fiu cu ei. Sângele apă nu se face, se mai spune pe la noi. Vă mulțumesc încă o dată și sper să mai avem ocazii să ne revedem. Cel puțin în a doua carte, care deja se traduce în spaniolă și va apărea anul următor. Până atunci, o îmbrățișare caldă. Gracias! Bien, pues ahora voy a pediros un último favor, vamos a hacer una foto de familia. Nos situamos en esta parte porque siguiendo las órdenes del fotógrafo, vamos a hacer una foto para que podamos recordar este momento con todos vosotros también presentes en el acto y tengamos un buen recuerdo de este Congreso de Librerías. Por favor. Bueno, muchas gracias al fondo de escenario que hemos tenido de lujo para esta fotografía y ahora damos paso al coloquio que va a mantener moderando nuestro querido Juan Marqués, coordinador de las librerías Recomiendan, con los autores premiados. Sí, ¿no? Soy hipertorpe con los micrófonos, vale. Bueno, lo bueno de tener a Alberto Sánchez de presidente y jefe supremo es que por mucho que uno se esfuerce, y mira que me esfuerzo, yo, o sea, nunca será más gamberro ni ni tendrá el discurso más simpático, ¿no? Con lo cual, en fin, uno se siente muy protegido, ¿no? Uno puede hacer un poco lo que quiera. Y la verdad es que me toca un poco lo más bonito, creo, que es hacer hablar aprovechándonos de que están en Málaga hoy las premiadas por el premio este año, pues bueno, aprovechémonos y dedicamos media hora, ya que estamos inaugurando un congreso que aunque lo vivamos o lo viváis con esperanza y con optimismo, pues no se oculta que a partir de mañana a las 10 hay temas muy serios sobre la mesa, pues la noche de hoy la queríamos blindar para la fiesta, ¿no? Y no solo la fiesta literal, que eso va después con los vinos, ¿no? Pero como no solo de croquetas vive el hombre, queríamos dedicar media hora a hablar de lo que se supone que más nos importa, ¿no? Todos los que estamos aquí somos críticos, escritores, libreros, editores, distribuidores, periodistas, agentes culturales, periodistas culturales. En fin, se supone que todos somos gente que en nuestras vidas el libro en algún momento ha sido protagonista, somos gentes atravesadas por los libros de alguna otra forma, condicionadas por los libros y queríamos dedicar 35 minutos a celebrarlos, ¿no? Y a celebrar los libros que según los libreros, según vosotros, han merecido pues, ser destacados en sus diferentes categorías, ¿no? Este año. La verdad es que la cosecha literaria del año pasado fue muy buena, diga lo que diga la gente, no sé cómo cada uno lo juzgará, pero yo que soy crítico y que se supone que somos los más cenizos, ¿no? La cosecha literaria del año pasado fue gloriosa, ¿no? Fue muy buena. Además, en todas
Quizá en no ficción, es verdad que lo que ha dicho Chema Niés tiene razón, que tú, digamos que fue claro tu premio, pero que tenía rivales realmente importantes, ¿no? En no ficción el año pasado fue muy buen año. Claro, no pensaba hacerlo, pero me han pedido los jefes que, claro, probablemente hay gente aquí que no sabe lo que es la página. Entonces, nada, dejadme medio minuto de autopromoción para recordar que las librerías recomiendan es un poco la página de recomendación de libros o crítica literaria, si nos ponemos un poco más solemnes, de CEGAL, ¿no? Es un poco un foro de recomendaciones, ¿no? Es la página en la que un librero de Alicante le puede recomendar un libro no solo a sus clientes cercanos o habituales o a sus vecinos, sino de repente le puede recomendar un libro a un lector de Plasencia, ¿no? O al revés, una librería de Plasencia le puede recomendar un libro a un lector de Ibiza. Y que de alguna forma es trasladar al frío de Internet el calor de una librería, ¿no? Es un poco la filosofía. Y bueno, ahí estamos, intentando que la cosa crezca y la cosa convenza y la cosa se conozca, ¿no? Y que salga un poco de nuestra... me hace mucha gracia eso de la cadena del libro, esa metáfora siempre me ha encantado, me parece muy divertida, pero aparte que salga un poco de la cadena del libro y llegue al último eslabón, que es los lectores, ¿no? Y que... Bueno, ¿cómo decirlo? Bueno, hay una pregunta ritual, ¿no? que se dice en estos casos, ¿no? Claro, nos tenéis que explicar qué libros os han traído a los libros que os han traído aquí. O sea, que como los libros que, digamos, justifican vuestra presencia en esta habitación esta tarde, se supone que son el resultado de una formación, ¿no? Una pasión, y aunque tú en buena parte en tu libro lo has explicado ya, ¿no? Pero seguramente tienes algo más que decir, ¿no? Aunque también, en fin, o sea, qué libros había por casa, quién leía, cómo empezó, bibliotecas, librerías, profesores. Bueno, muchísimas gracias. A ver, para mí el libro en el que todo empezó es uno, clarísimo, es la Odisea. Y ese fue el principio, allí empezó la historia. De hecho, no recuerdo los relatos anteriores, ese es el primero que se quedó impreso en mi memoria. Tuve la suerte de llegar a una casa llena de libros, mis padres eran grandísimos lectores los dos, y por eso los libros me precedieron en casa. De hecho, estaban conspirando constantemente para echarnos, para expulsarnos, como hacen los libros en casa de todos los grandes lectores, ¿no? Y lo que yo recuerdo como el principio de la historia, como el érase una vez, fue la noche que mi padre decidió empezar a contarme la Odisea antes de dormir. Y cada noche me contaba una aventura, las sirenas, los cíclopes, Calipso, Circe, y creo que me cambió la vida con esa historia, ¿no? Porque acabé siendo filóloga clásica por la decisión de mi padre de una noche antes de acostarme. Y bueno, es la prueba de que los padres al final sí que dejan una impronta en la vida de los hijos, aunque probablemente no como desearían o no como habrían planeado, ¿no? Y no como estaba previsto, porque no creo que fuera su intención cuando eligió esa historia. Y bueno, pues así empezó todo con la Odisea, que para mí es el relato de relatos, la historia mediterránea por antonomasia, el cuento que nos habla de nuestras ganas de vivir la aventura, de salir de viaje, de entretenernos por el camino, y por otro lado de la añoranza del hogar, del deseo de estar protegidos, acogidos, de volver a casa. Y creo que al final la vida de todos nosotros gira siempre entre esos dos polos y entre esas dos urgencias y esos dos afanes, y para mí es la historia donde todo empieza y donde todo continúa y donde siempre vuelvo a buscar inspiración. Sí, bueno, en mi caso creo que es un poquito menos romántico. Yo creo que le debo mi oficio, sobre todo de poeta, a una madre neurótica, médica, que no hacía su ejercicio, pero que adoraba los libros y que llevaba un diario desde que yo tengo uso de razón, y que sobre todo leía filosofía, no medicina, ni siquiera poesía. Y
Y su vivo ejemplo, dentro de sus neuras, como decía, el hecho de no abandonar o no abandonarse a diario en una página, yo creo que fue mi principio y casi sigue siendo mi principio, por eso de las deudas familiares que todos arrastramos. Entonces yo creo que el inicio está ahí, más que en la poesía, está en la filosofía, y más que en la filosofía está en la figura de mi madre. Bueno, en realidad yo soy un bicho raro, así en general en mi vida diaria, pero también en el caso, o sea, yo escribo y es una cosa rara. O sea, cada vez que me pasa algo relacionado con la literatura, es casi como que tengo que explicarlo, ¿no? En mi casa realmente nadie lee o no lee demasiado y nadie tiene un interés especial en los libros. De hecho, en casa de mis padres hay como 1000 y pico libros, son todos míos. O sea, la adicción es solo mía y ocupan sitio y polvo y nadie les da mucho más valor. Espero que en el futuro haya quien se lo dé. Pero sí que es verdad que yo tuve una suerte, una carambola, que es que mis padres fueron padres muy, muy, muy jóvenes. Mi madre tenía 19 años y mi padre 20. Entonces yo creo que mi madre sintió la necesidad de leerme, o sea, creía que leerme era algo importante. Y sí que a veces me leía cuentos y durante mucho tiempo pasé diciendo que esa era la razón de que a mí luego me interesase siempre la lectura y me gustase escribir, etcétera. Pero yo creo que era más lo que me leía. Con el tiempo me fui dando cuenta de lo que me leía. Mi madre me leía, por ejemplo, en voz alta, los cuentos de Baluna, de Isabel Allende, y me los leía sin censura. Entonces yo creo que eso me hizo muy libre de cara a cómo leo, a cómo escribo. Siempre he considerado que como realmente no tengo ese fantasma ahí, esa agonía, siempre me he sentido un lector muy libre. Es cierto que he perdido mucho tiempo, seguramente he empleado años en leer cosas que ahora detesto y que nunca habría leído, porque no tenía nadie que estuviese detrás diciéndome ¿por qué no pruebas con esto? ¿Por qué no pruebas con aquello? Pero eso también me ha hecho, yo creo, el tipo de escritor que soy o que quiero ser, ¿no? Desprejuiciado, libre, ¿no? Hay mucha gente que me dice, por ejemplo, yo escribo poemas en prosa, que no es algo de lo más común, o sea, cada vez es más común, pero tampoco es lo... Y siempre me dice la gente, ¿por qué? Y digo, es que yo creo que ya es ese repente, ¿no? Y lo mismo me pasa cuando leo, y creo que viene de ahí, de haber tenido una educación un poco casi de salvaje con los libros, con la lectura. Vale, gracias. Bueno, se me ha olvidado, por favor, dar las gracias a los editores de todos los presentes porque han hecho posible la presencia aquí de sus autores. Gracias a Elena Medel, gracias a Pablo Morillo, Carmen Carballo, Ignacio Barmendia, gracias a Fre Grande, gracias también a la gente de prensa que nos ha ayudado, ¿no? a preparar esto. Y quería destacar una cosa que creo que no se nos da cuenta nadie, y es que todos los libros premiados este año son libros escritos con menos de 40 años, ¿no? Son libros jóvenes, ¿no? Creo que Tatiana y Irene ya han pasado la barrera, si se puede, con perdón, pero sí todos los libros premiados estaban... Bueno, también la literatura, la verdad es que es esa región de la vida en la que uno es joven hasta los 50 años, ¿no? Un poco más, quizá. Es bastante agradable, ¿no? Y halagador que siempre somos jóvenes hasta mucho, ¿no? Pero ¿tenéis alguna valoración o algo que así de repente se os ocurra que pueda explicar o que pueda en el ambiente o en las modas o en un poco en fin, en la melodía de nuestro tiempo hay algo que pueda justificar que los premios de este año sean premios jóvenes, todos? Bueno, no sabría decir porque en realidad El infinito en un junco pues, es un libro de reivindicación de las cosas antiguas, con lo cual es un poco paradójico verlo a la luz más bien de la juventud, porque lo que yo estaba tratando de defender es bueno, la importancia de los clásicos, de las humanidades, de todas esas cosas que ahora parecen un poco obsoletas a ojos de muchos, pero que para mí han sido absolutamente vitales desde que era una niña, ¿no? Sí es cierto que he intentado contar esa fascinación y ese entusiasmo con un lenguaje nuevo, con un lenguaje joven, pero al final es
es un mensaje que viene del pasado, ¿no? y que trata de establecer un nexo con esas cosas que no deberían desaparecer nunca de nuestras vidas. Así que bueno, no lo sé, los lectores tienen que ser los que expliquen por qué esta extraña combinación de la reivindicación de lo antiguo desde una mirada nueva ha sido ¿no? el objeto de su preferencia. Pues yo no me voy a parar a pensarlo, pero así como muy rápido, yo creo que sí hay una generación en la que yo creo que nos podemos incluir un poco todos, que no deja de mirar hacia detrás, como estaba diciendo ella precisamente, pero no con conciencia de Arcadia, ¿no? De cómo cualquier tiempo pasado fue mejor, sino con una conciencia mucho más madura y que tampoco deja de mirar hacia adelante. Y yo creo que el nudo que se forma entre esa conciencia del yo fui, incluso la conciencia generacional de padres, de abuelos, como la digestión de esa conciencia de lo que nos anteceden y de lo que nosotros queremos ser o cómo nos queremos proyectar, yo creo que da una serie de unas voces que a lo mejor distan mucho de otras voces que también se escuchan actualmente y que sin embargo me parecen mucho más nutricias en cuanto a conciencia de sí sin excesivo narcisismo, si se permite. Más conciencia de todos que una conciencia narcisista. Pues yo la verdad tampoco me había parado a pensar en esto. No es algo que me llame nunca demasiado la atención, sobre todo porque creo que la juventud siempre es un parámetro muy difícil de medir, porque a veces está muy infravalorada, yo puedo dar fe porque me ha pasado muchas veces, y otras muy, muy sobrevalorada, porque se ve como un aliciente para que un libro no es bueno porque lo haya escrito un autor más joven, más viejo, ¿no? La literatura va de otra cosa. Pero sí que creo que algo que tiene en común más el momento histórico en el que vivimos y del que probablemente se esté alimentando más las generaciones más jóvenes, es un poco la relectura que queremos hacer, no solo del pasado, sino también lo que estamos proponiendo en presente, ¿no? Y eso sí me parece interesante y en ese sentido sí que creo que sobre todo las editoriales independientes están apostando mucho por autores y autoras que vienen a aportar algo al discurso, al momento histórico en el que vivimos, que si no, esto creo que sí que puedo aseverarlo, es cuando menos muy, muy interesante y muy intenso, pero también a autoras y autores que desde hoy son capaces de traer la tradición y de contárnosla de otro modo, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Yo sé que es muy manido, pero es muy difícil saber a dónde vamos sin saber de dónde venimos y debemos saber cómo contar o cómo mirar hacia dónde venimos, de dónde venimos. Lo importante es mirar hacia ahí y saber cómo mirar. Bueno, la verdad es que desde que se falló el premio llevo, bueno, no mucho, pero hablando de vuestros libros, porque la gente me pregunta, ¿no? Y hoy esta misma mañana, ¿no? Hablando con la radio de aquí, y claro, ya los tengo muy pensados estos libros, ¿no? Y sin embargo, del tuyo, María, todavía es que no sé qué decir, y sabes que me gusta mucho, pero me cuesta mucho cuando me han preguntado, ¿no? Claro, los periodistas con eso de la poesía, pues no es un... En fin, la poesía es como, tiene como algo, tiene algo que repele a mucha gente, ¿no? No repele en cuanto a antipatía, sino que realmente mucha gente con toda buena voluntad del mundo no consigue entrar, ¿no? O al revés, o los que tenemos más gimnasia hecha como lectores de poesía, hay poetas a los que sabemos que hay que llamar muchas veces a la puerta para que te abran, ¿no? Y contigo me pasa un poco eso, ¿no? O sea, desde luego no se puede saber de qué va el libro, ¿no? Esa pregunta, ¿de qué va el libro premiado en poesía? Es una mala pregunta, una pregunta equivocada, casi filosóficamente equivocada, ¿no? Al hablar de poesía, pero me cuesta, ¿no? O sea, son más sensaciones, ¿no? Es una poesía que no te cuenta nada, no te da informaciones, sino que te da sugerencias, ¿no? Te da intuiciones, te ofrece te invita a reflexionar a la vez, ¿no? No te comunica algo, ¿no? O las conclusiones a las que has llegado, sino que de alguna forma te invita a pensar juntos, ¿no? ¿Va por ahí? Bueno, yo entiendo y me hago cargo de que quizás en ocasiones pueda pecar de abstracta, pero como bien decía, yo soy una defensora
convencida de la intuición y de que hay canales a los que accedemos y que no sabemos el cómo, sabemos el fin, pero no sabemos cómo hemos llegado por ahí. Yo, Introducción al límite, como bien se anuncia en el título, es una manera de decir limítrofe, en la que juego pretendidamente con las preguntas, más que con las respuestas, y en la que, de todos modos, yo creo que sí hay un tema de fondo, que es la conciencia vital vista desde muchos ramajes. En este caso en concreto, desde la enfermedad. La enfermedad entendida de la manera más amplia, no solo enfermedad como lo que venimos escuchando todos estos días en la televisión, ¿no? Hay muchos tipos de enfermedades. Entonces sí me interesaba jugar con el concepto de lo que yo considero sano o lo que considero enfermo, incluso por qué nos consideramos de esa manera desde nosotros mismos o por qué la sociedad nos consideran o nos sitúan en uno o en otro lugar. Evidentemente, de ahí supongo que, Juan, la dificultad de qué va o cuál es el tema preponderante, no lo hay. Creo que no lo hay tampoco en ninguno de mis otros libros. No me gustan las conclusiones, no me gustan los sentidos finalistas, no me gustan las frases hechas, no me gustan las personas que lo tienen todo muy claro, porque yo no lo tengo nada claro, y yo creo que el libro es un fiel representante de mi cabeza, a lo mejor enferma, no lo sé, pero anda por ahí. Tampoco me voy a encargar de desvelar o de explicar o sobreexplicar qué es un libro, por qué, cómo se funda, de dónde viene, porque no me interesa lo más mínimo, ni de mí ni de ningún otro autor. Yo no creo que la poesía venga a eso, creo que ningún arte viene a explicarse, viene a sentirse, y de momento son los límites, valga la redundancia, en los que me intento mover. Quizás pueda ser contraproducente por el hecho de que expulse más de lo necesario a ciertos lectores, pero está bien que de vez en cuando trabajemos a nivel mental y a nivel sensitivo, que nos den un poco de trabajo, que yo creo que nos lo dan demasiado mascado en el resto de las cosas que nos encontramos en el mundo. ¿Con quién voy? Bueno, a ver, Irene, lo tuyo es, bueno, la pregunta tosca sería ¿cómo asistes tú a tu propio éxito? Pero te lo voy a decir mejor, creo. O sea, es eso, ve pensando porque es eso. Pero, o sea, tu libro realmente es un fenómeno que, bueno, que ha dicho que casi literalmente cada día que pasa va creciendo. O sea, creo que va por la 9ª edición, ¿no? La 8ª reimpresión. Y vamos, es que es raro el día en el que no sucede algo, ¿no? En el que no hay ninguna noticia relacionada con el libro, ¿no? Y salió en septiembre, ¿no? Y claramente, o sea, de una forma muy rápida, se te ha abierto los brazos, ¿no? Pero además has conjugado popularidad, ¿no? Con el reconocimiento de la crítica exigente, ¿no? Y de los lectores más petardos. Y o sea, todo el mundo está de acuerdo, hay cierta unanimidad, ¿no? El otro día en la librería Rafael Alberti de Madrid se hablaba de la conjura del junco, ¿no? Ya como una cosa así, casi como la secta del junco era, ¿no? La secta del junco, una cosa, bueno, que supongo que se traducirá, ¿no? O sea, que realmente esto va creciendo, este libro, y yo me alegro porque por fin, o sea, que se le abren los brazos de todos los lugares de prestigio y de reconocimiento a alguien que por fin se lo merece, ¿no? Eso por una parte, ¿no? O sea, porque realmente tu libro que te tengo que pedir perdón porque cuando se anunció que iba a salir, pues en fin, parecía pues un libro pues, divulgativo, ¿no? O otro libro sobre libros, ¿no? O sea, podría abrir una librería especializada solo en ese género, ¿no? Un libro sobre libros, ¿no? Que nos gustan mucho, y hay muchos buenos, pero es un poco un comodín, ¿no? Y claro, cuando se anunció que alguien tan joven publicaba, yo te pido perdón porque con todos los prejuicios del mundo dije, pues nada, será pues, lo típico, ¿no? Pues los libros son muy bonitos y hay que leer mucho, pues, ¿no? Y ya fue Chema Enies el que me dijo que tu formación era muy sólida, que ya me explico, ¿no? Me sacó de mi error, ¿no? Y me alegra poderte pedir perdón en público porque el prejuicio fue ese. Y después cuando lo he leído, sí que veo que es un libro que realmente hay erudición y está muy bien escrito, o sea, desde las primeras páginas es muy difícil dejar de leerlo. No digo que te atrape en plan adicción de no puedo dormir, ¿no? Sí, pero que no creo que nadie lo haya abandonado. No conozco a nadie que no le guste el libro y he hablado de él con mucha gente. Y realmente, de hecho, es tan bueno que me extraña que esté gustando tanto. O sea, si me permites porque no suelen, o sea, no sé, ¿cómo asistes tú a todo esto, ¿no? O sea, evidentemente ya sé que no te lo esperabas, ya me imagino, pero ¿cómo lo juzgas tú misma?
Bueno, yo la verdad es que asisto a todo esto con asombro mayúsculo, porque para mí el proyecto inicialmente era un ensayo, bueno, y también un experimento, un ensayo experimental, lo cual como punto de partida no prometía mucho desde el punto de vista comercial, ¿no? Porque si ya la no ficción ocupa una posición secundaria, un ensayo que además pues intentaba jugar con los límites, con los puentes, con las posibilidades y los recursos, ¿no? del ensayo, y que para mí significaba sobre todo un juego, que es lo que creo que la misma palabra ensayo pide, ¿no? Ensayar, probar, buscar, intentar, con la libertad, con la convicción de que iba a llegar a tan pocos lectores que me podía permitir hacer casi lo que quisiera, ¿no? Y así fue como lo escribí, sin saber siquiera qué editorial lo iba a publicar ni si se publicaría, ¿no? Así que bueno, todo lo que está sucediendo es asombroso. Yo soy la primera incrédula y bueno, lo que más aprecio es quizá que la gente sea capaz de tener una respuesta emocional ante un ensayo cuando lo que se espera habitualmente es la respuesta intelectual, ¿no? Y que ambas puedan fluir del mismo texto, es la gran sorpresa para mí de este libro, ¿no? Y sí es cierto que hay ingredientes muy diversos en este ensayo. Hay partes casi periodísticas, hay partes narrativas, hay partes poéticas, hay partes en primera persona y memorialísticas, ¿no? Hay humor, hay ironía, hay narración, hay reconstrucciones de época, pero lo que yo quería demostrar es que lo que habitualmente se atribuye a la novela, que es la capacidad de abarcarlo todo, la tiene también y quizá incluso más el ensayo, que admite todas las posibilidades y todos los abanicos. Pero la recepción del público es siempre un misterio tan grande que bueno, yo a posteriori, buscando explicaciones para algo que no estaba en absoluto en los planes, pienso que quizás la respuesta está en el optimismo, ¿no? Es un libro profundamente optimista, nacido en un momento de radical pesimismo respecto a los libros de papel, lo cual también era un radical pesimismo respecto a las librerías, porque en el supuesto de que los libros de papel quedasen totalmente superados por los libros electrónicos, también estaríamos hablando del declive de las librerías, ¿no? en beneficio de las pantallas. Y bueno, quizá en este momento un testimonio de esperanza ha sonado casi como una rebeldía, ¿no? Como un acto de rebeldía, cuando todos los especialistas y los gurús nos estaban diciendo que llegaba el fin, ¿no? que todo esto tenía fecha de caducidad, estaban ya hablándonos del apocalipsis de los libros y de las librerías. Y bueno, quizá incluso los lectores más entusiastas estábamos empezando a creérnoslo, ¿no? Y bueno, quizá era el momento en el que se necesitaba, ¿no? una llamada a rechazar el apocalipsis, ¿no? Y a reivindicar bueno, todo lo que nos salva en los libros y todo lo que al final llevamos más de 30 siglos luchando por que sobreviva. Sí, has dicho una cosa, bueno, interesante, porque has dicho una cosa sobre el ensayo que siempre se dijo sobre la novela, ¿no? Eso de que la novela lo admite todo, ¿no? Es el género híbrido y tal, y es verdad que está cambiando, ¿no? Se está haciendo borroso eso, porque se está desplazando un poco hacia el ensayo, ¿no? Que de repente el ensayo se está tomando libertades que son muy buena noticia.
Y has dicho también que tu libro, como efectivamente sucede, incluye testimonios personales, hablas de ti, de tus gustos, de tus paseos, de tus pensamientos sobre libros, pero aquí el libro autobiográfico, en principio, es el de... Hola, es el tuyo. Y o sea, mi pregunta concreta sobre tu libro iría por ahí, ¿no? No tanto que nos cuentes tu vida o tu familia, sino hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto la poesía o la literatura en general puede ser realmente un modo de homenaje, tributo, enmascaramiento, festival del disfraz, coartada para no hablar de la familia, un foro de mentiras maravillosas en fin, un ajuste de cuentas. Que es muy interesante porque obviamente cuando trabajas con material autobiográfico, que yo creo que es un material con el que en mayor o menor medida trabaja cualquier escritor, pero cuando trabajas con mucho material autobiográfico es una pregunta que está constantemente ahí. Y la verdad yo la rehuyo mucho, esa pregunta, incluso esa polémica, esas etiquetas, es algo que no que me genera rechazo, pero seguramente me genera miedo como creador, cómo estas etiquetas o estos moldes, la autoficción, el confesionalismo, te acaban un poco encasillando a ti también, ¿no? Y yo lo que necesito es libertad para poder seguir escribiendo, para poder seguir explorando. Pero al hilo de eso, lo que sí que me interesa mucho y tiene que ver un poco con cómo tratamos el material biográfico en los libros, es la relación entre literatura y vida. A mí me interesa mucho lo que hay de literario en mi vida o en mis recuerdos o en mi biografía, pero también me interesa mucho cómo la literatura o cómo a través de la literatura puedo contarme a mí mismo de otro modo o irme desvelando cosas que me han sucedido. No tiene tanto que ver con el acto de escritura, pero hace muy poco me pasó una cosa vinculada a un recuerdo. Yo soy un adicto a escribir en cuadernos, muchísimo. O sea, quiero decir, tengo muchísimos cuadernos, escribo mucho, escribo casi, se podría decir, compulsivamente. Me gusta mucho escribir, anoto cualquier cosa, nunca voy a ningún... O sea, allí está mi bolsa de tela, hay un cuaderno y un boli dentro. Y ahora cuando baje de todo esto tengo muchas cosas que escribir, porque se han dicho cosas que me interesan mucho, ¿no? Y a lo mejor ni las releo nunca. Pero me interesa mucho lo que va quedando de sedimento. Y la literatura ayuda mucho a eso. Y hace poco me pasó una anécdota, que cuando yo era muy pequeñito me gustaban mucho unos libros que todavía no he tenido la oportunidad de buscar el título de la autora, ni la editorial, ni los títulos, pero que estaban protagonizados por una niña que se llamaba Olivia. Una niña pequeñita que se llamaba Olivia, y eran una serie de libros y en cada libro a Olivia le pasaba una cosa. Y en uno de esos libros yo tenía el recuerdo absoluto de que la madre de Olivia le enseñaba a Olivia a hacer las tareas domésticas. Y hace un par de semanas, hablando con mi madre, porque yo quería recordar el título de esos libros o saber dónde estaban en mi casa, que he descubierto que estaban en cajas, por supuesto, le pregunté a mi madre, digo, sí, ¿te acuerdas unos libros de una niña que se llamaba Olivia? Y me decía mi madre, sí. Y digo, que yo me acuerdo que me gustaba muchísimo leer aquel en el que a Olivia su madre le enseñaba cómo hacer las tareas de casa. Ese me gustaba mucho. Y entonces mi madre me dijo, no era su madre, era la señora que iba a limpiar a su casa. Y yo me quedé muy impactado, porque durante mucho tiempo mi madre limpió casas, y me quedé muy impactado cómo en mi mente todo se había superpuesto, ¿no? Y cómo la literatura a veces nos ayuda. Yo fui capaz como niño de ver en esa figura a mi madre y de tener un recuerdo tierno, pero ahora que lo recuerdo 20 años después, me dice algo completamente diferente. Y eso es lo que me interesa a mí de trabajar con el material biográfico. No tanto exponerme, sino exponer ante los lectores lo que la literatura tiene para aportar en nuestra vida y lo que nuestra vida puede aportarle a cómo leemos y a lo que leemos. Vale, faltan dos preguntas, ¿no? Ya salimos. Que no por afán de hacerlo bonito, sino por afán de ahorrarme trabajo, he pedido a algunos amigos que hicieran alguna pregunta a los presentes, ¿no?
Hay una librera que formó parte del jurado, Olivia La Hoya Cuende, que no ha podido venir a Málaga. Ella es librera en Miranda de Ebro, en Burgos, la librería Estudio. Y ella ha hecho la última pregunta de la tarde. Pero antes también pedí preguntas a escritores, ¿no? Entonces, María Elvira Rocabarea, que acaba de entrar, por cierto, y que fue la primera premiada hace 2 años, recibió el premio de no ficción por Imperiofobia. Le pregunté si le apetecía hacer alguna pregunta a Irene Vallejo, ¿no? Y la voy a leer porque ella lo escribió mucho mejor. Dice: hoy es una rareza estudiar filología clásica. Y sin embargo, 2 mujeres, usted y yo, hemos estudiado esa carrera. Perdón, 2 personas que hemos estudiado esa carrera hemos recibido 2 de las categorías, o sea, 2 de los premios de no ficción en 3 años, ¿no? 2 de los 3 han sido para filólogas clásicas, ¿no? ¿A qué atribuye este hecho no predecible? Bueno, supongo que las personas que al final nos aventuramos contra todos los contras a estudiar esa carrera después de recibir infinitos avisos en sentido contrario, predicciones catastrofistas sobre nuestras posibilidades profesionales, supongo que al final somos, ¿no? nos endurecemos, tenemos que sacar todos nuestros recursos y no sé, y quizá debería hacernos pensar también que esta carrera tan denostada y tan relegada en estos tiempos, pues a lo mejor no ofrece tan mala formación, ¿no? A lo mejor da una visión sobre una visión en perspectiva sobre el pasado, sobre la historia y sobre sus conexiones con el presente, que son una preparación adecuada, idónea para el ensayo, ¿no? Para lo que te pide el ensayo, que es esa búsqueda constante de caminos, ¿no? Entre lo que hoy somos y el camino que nos ha traído hasta aquí, con todos sus vericuetos, sus giros, sus sombras, sus luces, sin falsa nostalgia, sin adoración, sin idealización, pero también resistiendo contra viento y marea a esta presión por olvidar, por atender solo lo nuevo, lo efímero, la moda, la tendencia, lo último, ¿no? Y quizá de esas dobles resistencias, de esa piel dura y de ese corazón entusiasta que exige esta carrera, pues nace la explicación de esta confluencia que a mí me hace muy feliz. Muy bien. María, Alejandro Simón Partal, que es un gran poeta de Estepona, de esta tierra, y que está en primera fila también. O sea, esto, de verdad, cuando les hice las preguntas y elegía a los preguntantes, no sabía que iban a estar aquí, pero al final es una casualidad tremenda. Pues Alejandro Simón, que también, por cierto, dicho de paso, es el autor de uno de los mejores libros de poesía del año pasado y que podría haber sido un gran rival para ti si hubiese sido reseñado en la página. Pero no, recuerden que los premios siempre, excepto el Morote, los premiados siempre salen de los libros recomendados en cualquier sección de la página, ¿no? A lo largo del año. Pues Alejandro, te mando una pregunta que, en fin, a ver, es un poco difícil, ¿eh? El hecho de escribir sobre tus temas, no sé a qué se refiere, pero sabemos a qué se refiere, el hecho de escribir sobre tus temas, alejado de la autocomplacencia narcisista tan habitual en nuestro medio, ¿ha sido una posición deliberada? Una posición, yo creo, bueno, particularmente hablo por mí, yo creo que las posiciones, o al que está aquí no se eligen ni para todos, yo creo que las posiciones se construyen. Uno no de repente es un narcisista o de repente es un idiota o no conozco a nadie que le haya pasado eso. Entonces yo creo que todo el hecho de que no me sitúe o no me sitúen en este caso en bueno, lo que todos ya identificamos, ¿no? Como casi una autofagotización del yo y de la imagen y del bla 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 y de la palabra rancia y manida y del lugar común, no ha sido una decisión mía evidentemente, sino que es una construcción que viene, pues supongo que en principio de familia, desde el vientre hasta el colegio por el que paso, el sitio en el que me crío, las lecturas a las que me acerco. Yo creo que uno no decide ser un idiota, uno se hace un idiota. Y eso es un proceso vital, evidentemente.
Entonces creo que la mayoría de ¿Cómo? No va por nadie, pero si alguien se da por aludido también lo queremos, no pasa nada. Entonces, como creo que todo es un proceso, todo lo que suene a moda o eso, a frase hecha, no sé, a poeta rancio o a novelista rancio, creo que no es nuevo, que viene fraguándose desde hace tiempo y por tanto considero que no es una postura predeterminada, sino que me parieron de esta forma y yo continué caminando por un sitio y de momento aquí me encuentro. No sé si mañana me transformaré en eso que niego, pero de momento lo evito. No sé si te he respondido. Y por último, Isabel Bono, que es malagueña también, una de mis poetas favoritas y que dentro de 5 días publica Tusquets, una novela, lo malo es el título, se llama Diario del Asco, pero es muy bonita. Isabel Bono, que iba a venir, pero al final me ha dicho que no creo que no está, ¿no? Iba a venir, pero no ha podido. Creo que vendrá el viernes a ver a Bernardo Achaga. Claro, es una formidable poeta, pero también es una fenomenal gansa, lo cual olvidé cuando le pedí que le hiciera una pregunta a Ismael Ramos, ¿no? Al que además la obligué a leerte, ¿no? Para que además le pedí hacer una pregunta trascendente, ¿no? Que se luzca sobre el idioma, sobre la traducción, sobre, en fin, algo importante y sobre cómo la poesía nos acerca a los grandes temas. Bueno, pues agárrate ante la pregunta de Isabel. Dice, quiero saber si de niño creció viendo Xabarín Club y cómo le ha influido en su poesía. Buah, muchísimo. Es que es una pregunta, claro, es que no sé si tendría que dar contexto primero, ¿no? Claro, Xabarín Club, yo creo que para todos los niños y niñas gallegas nacidas hasta el 90 y algo, es el referente absoluto de la cultura pop durante la infancia. Quiero decir, yo ya cogí la última etapa, ¿no? Porque no sé si sigue, pero da igual, porque los últimos 20 años son basura. Los últimos 20 años de Xabarín Club. Si me está escuchando alguien de la televisión de Galicia, por favor, tomen nota. Pero es importantísimo. Yo tengo la suerte, es que en el fondo la pregunta, que parece muy frívola, es una pregunta muy política. Yo tengo la suerte de pertenecer a una generación que tenía, por ejemplo, una oferta televisiva en gallego de calidad para los espectadores de mi edad. Entonces crecí viendo dibujos animados en gallego. Tengo la suerte también de que estudié casi hasta el final, antes del decretazo de Núñez Feijóo y de que nos dejase ahí pues, temblando, ¿no? Entonces tuve la suerte también de poder estudiar en gallego. Ven que hablo castellano perfectamente. Es más, he sido capaz de autotraducirme, fíjense, he sido capaz de autotraducirme. Entonces para mí ha sido importantísimo, sentirme orgulloso no solo de la lengua que hablo yo, sino de la lengua que hablan mis padres, en la que por lo menos mi madre no fue educada porque fue un colegio de monjas en el que no se hablaba, por supuesto, gallego, que hablan mis abuelos, que nunca quisieron que sus hijos hablasen gallego y lo hablan, que ahora están orgullosos de que sus nietos sepan hablar gallego y fue todo, ¿no? Ahí antes decíamos a veces lo importante que es la ayuda institucional, que desde las instituciones, que desde los gobiernos haya una voluntad real de apoyar la diversidad, de apoyar a aquellos que nos sentimos y queremos ser diferentes y a veces no somos capaces, no podemos. Yo, por ejemplo, tuve todas estas oportunidades, mi hermana ya no las ha tenido. El otro día comentaba... estas semanas he estado comentando mucho con mi editora en castellano, con Elena Medel, lo verdaderamente difícil que se está poniendo ahora otra vez publicar en gallego. En la crisis, que fue cuando yo quise empezar a publicar, no empecé a publicar, pero quise empezar a publicar en 2012 y aquello era imposible porque era un páramo, solamente había para la poesía, solamente había premios y no había nada más. Si no ganabas un premio no podías publicar. Ahora parece que se está volviendo a poner difícil. Son tiempos duros. Ojalá, muchas veces pienso, ojalá
que volviese ese tiempo, esa década del Xabarín Club, de las tardes ahí viendo Shin-Chan en galego, o sea, ojalá, pero me ha influido mucho, me ha hecho quien soy en realidad. O sea, la lengua que hablo me ha hecho quien soy. O sea, la respuesta es sí, ha influido en tu poesía. Sí, la respuesta es sí. Qué barbaridad, Isabel, qué barbaridad. Última pregunta. La librera Olivia La Hoya lanza la pregunta que todos estáis esperando, ¿no? La pregunta de interés general y con la que casi acabamos, que es ¿qué tiene que tener una librería para que os guste, para que volváis a ella? Si fuerais libreros, o si lo sois, ¿qué haríais? ¿Qué tiene que, o sea, ¿cómo son las librerías que os gustan? Hay que ser un poco breve. No, pues realmente no. Lo interesante es que no existe un modelo único de librería ni una sola opción. No creo que las librerías tengan que cambiar para ser esos imanes, ¿no?, que atraen a los lectores. Yo recuerdo haber ido a las librerías de la mano de mis padres desde que era muy pequeña y cuento en el libro también mis correrías con ellos y todos los recuerdos que están unidos a las librerías. Y creo que a mí más propiamente que lo luminosas o sombrías que sean, lo céntricas o no, el despliegue, el orden o el caos de la exposición de libros, siempre han importado los libreros, las libreras, ¿no? Yo me acuerdo de haber ido de la mano de mis padres a las librerías y haberles escuchado hablar y hablar y hablar durante horas y como digo en mi ensayo, haber llegado incluso a pensar que esas largas conversaciones de las tardes de librerías eran como uno de los grandes objetivos de la vida adulta, ¿no? Y bueno, pues es que al final es la personalidad de los libreros, yo creo, lo que nos lleva a las librerías, nos hace sentirnos parte de esos pequeños clanes o familias y eso es tan absolutamente insustituible e imposible de clonar que no me atrevería a dar ningún consejo en ese sentido. La pregunta es qué tiene que tener una librería para que entremos, ¿no? Sí. Yo creo que a veces las preguntas las preguntas esconden una trampa. Y la mayoría de veces que nos hacemos esas preguntas, como ¿qué tendría que hacer yo para publicar o para...? Y normalmente la respuesta debería ser absolutamente nada. ¿Qué tiene que tener una librería para que vuelvan? Libros. Y no hay nada más. Es más, cuanto más vueltas le solemos dar a la pregunta, más nos alejamos del núcleo central. Y como decía antes, yo creo que un librero y pasión, yo creo que van de la mano y no podría ser de otra forma. Y por tanto, la respuesta es libros y un librero, una librera sonriente que te dé los buenos días y poco más. Y mojitos. Mojitos, ¿no? Para mí es muy complicado porque soy librero en prácticas y es realmente muy complicado. Yo me he dado cuenta, ahora sí que me voy a poner confesional, yo me he dado cuenta que ser librero es muy, muy, muy difícil porque tienes que hacer casi magia. O sea, yo supongo que es psicología, que hay una ciencia detrás, pero... Bueno, a veces magia porque tienes que hacer adivinación, ¿no? A mí ya en muy pocos meses ya me ha pasado eso de es un libro pequeño, rojo. ¿De qué va? No lo sé, de quién es tampoco, etc. O no tendrás un libro sobre los puentes de la provincia de Soria. Es como... El título, autor... Es muy difícil. Yo creo que de todos modos, lo que tiene que tener una librería es libros, porque... Cualquiera que se dedica al negocio de las librerías sabe que hay librerías en las que cada vez hay menos libros y más de otras cosas, lo cual no es ni bueno ni malo, es signo simplemente de los tiempos, de la sociedad en la que vivimos y de los intereses que hay.
más bien malos, para mi opinión, pero bueno, en cualquier caso, libros, parece una obviedad, pero hay librerías en las que cada vez hay menos libros y más de otras cosas. Lo digo yo porque además trabajo en una librería que tiene solo libros en un pueblo pequeño y todos los días entra gente buscando cosas, todo tipo de cosas, salvo libros, con lo cual libros, pero también un librero al que le apasionen los libros, que lea, que sepa recomendarte, un librero, Irene lo decía antes, un librero o una librera que te dé conversación, que te aporte algo, que no simplemente te venda el libro, sino que con el libro te lleves también a lo mejor ya como una esperanza a casa, ¿no? De me va a gustar por esto o voy a buscar esto en este libro. Para mí es lo más importante. Muy bien. De acuerdo, pues nada, para acabar creo que ya habéis traído los tres un texto, ¿verdad? Un poema inédito, tal. No, yo inédito no, yo voy a leer mi libro. Perfecto, no pasa nada. No, porque soy muy celoso, soy muy celoso de mis inéditos, pero puedo coger ese de ahí, ¿no? Puedo coger ese de ahí. Claro, coge. Nada. Y de hecho vas a empezar tú, sí. ¿Sí? Por Chavarín, sí. Ah, vale. Mira, ¿ves? Voy a leer un poema que se titula El gran pecador y que habla de mis abuelos. Que bueno, lo decía antes, intentaron por todas las vías que sus hijos no hablasen gallego, ahora tienen a su nieto, el mayor y el único nieto además, que es escritor en gallego y que hoy está recogiendo un premio en Málaga, que no saben muy bien de qué va el premio, pero ya me han llamado 2 veces, una por el coronavirus y otra para darme la enhorabuena. Y me quería acordar de ellos. Y dice así: mi abuelo tiene un corte en la pierna, una llaga profunda. Ahí, al otro lado del océano, quizás cerca de Maine, en una casa de madera comida por la sal, un hombre con la misma herida que mi abuelo, en la misma pierna, una profunda herida de guerra, restos de metralla. ¿Ves? Por aquí me van a cortar la pierna, dice mi abuelo, y señala con el índice por debajo de la rodilla. Yo me pongo delante de él y asiento con la cabeza. Distribuyo el miedo en los ojos de mi abuelo, tan profundo. Mi abuelo teme la muerte, fuma y teme la muerte, duerme la mayor parte del día. Dice que no descansa, que por eso se acuesta e intenta dormir. A veces me pregunto si no será que mi abuelo ensaya la muerte preparando su cuerpo para la quietud. Todas esas horas ahí tendido, sin dormir. El ruido de los coches, el aire del dormitorio que se vicia. Se acuesta y trata de sentir la erosión. Y no duerme porque sabe que muere un poco cada segundo que pasa. Y por eso fuma. Mi abuelo tiene un corte en la pierna, una llaga profunda. En opinión de mi abuela, mi abuelo porta un estigma. Yo pienso, en cambio, que él sería algo más parecido al gran pecador, el dolor de mi abuelo sirviendo como ejemplo, su miedo, pero las curas las hace ella. Así que imagino a mi abuela metiendo 2 dedos en la herida, después la mano. Imagino la mano impoluta de mi abuela, el puño cerrado de mi abuela, más profundo, la peste alcohol, las gasas, más profundo. Imagino, impoluta, la verdad en las manos de mi abuela. La verdad es que el cuerpo de mi abuelo es su propia víctima, su sacrificio, una habitación cerrada. Inventamos el pecado para dar sentido a este tipo de cosas. ¿Y si me quedo dormido y no despierto nunca más? ¿Qué pasaría entonces? ¿Imaginas? Yo no lo puedo imaginar. Hay quien dice que soy hipocondríaco porque me parezco a mi abuelo. Mi abuelo cree en el pecado para tener algo que temer. El miedo lo mantiene con vida. Mi abuela le hace las curas y reza cada noche. Visitan juntos lugares sagrados, iglesias pequeñas en las que se lavan la cara o besan reliquias. Se mantienen a salvo. El cuerpo de mi abuelo es la verdad. Dicen que el mío se parece al suyo. Yo sé que no, que el cuerpo de mi abuelo es santo. Muchas gracias.
habéis aludido 2 veces al coronavirus y que ahora que se ha ido Javier puedo revelar que me habían prohibido hacer chistes sobre Jorge Carrión, sobre el coronavirus y sobre los patrocinadores. Pero da igual. Ahora, Lo siento. No, la mía. Mari. Incluso cuando espero estoy cansado y encuentro entre sus voces la furia de un sonido indistinguible que apela a mi tristeza como otra infancia vuelta sobre el tiempo y saca a relucir de la ceniza al niño que yo fui, hombre y cobarde. Porque están todos ellos como una vía apenas transitable, inflando los silencios, un modo de habitar donde no hay nadie que sepa distinguirse en las palabras, decirme que la voz también nos hiere. Incluso a medianoche estoy despierto y camino hacia mí como quien lleva a cuestas la memoria o escurre el corazón mientras los coches gritan y el sueño es otra herida a la que acuden todos los ausentes. Difícil es hablar o yo rehúso creer que ni siquiera reconozco mi voz cuando ella suena, que tengo entre los dientes la malsana costumbre de la sangre, que nadie puede oír porque es el ruido mayor que el pensamiento. Bueno, darían ganas de clausurar ya el Congreso, pero... O sea, no estoy autorizado a clausurar el Congreso, obviamente, pero sí que estoy obligado a clausurar este acto y lo clausuramos con las palabras de Irene Vallejo, porque creo que será el mejor broche. Muchas gracias y Irene. Recuerdo las andanzas infantiles por las librerías de Zaragoza, a veces acompañando a mi madre, a veces a mi padre. Aunque entonces no lo hubiera sabido formular en estos términos, de su mano descubrí 2 tipologías, las librerías Caos y las librerías Cosmos. Mi padre propendía irresistiblemente a las librerías Caos, reinos de la sorpresa y del desorden. Allí podía pasar horas. Él lo llamaba curiosear o bien olfatear, pero más bien parecía que estaba cavando en una mina. Hundía los brazos hasta las axilas para llegar hasta los libros que yacían en la base de las pilas. Palpaba, tanteaba, provocaba derrumbamientos. Si se colocaba bajo el cono de luz de una lámpara, descubrías que a su alrededor flotaba una aureola de polvo. Era feliz hurgando en aquellas torres de papel, en las cajas, en las estanterías colonizadas por 3 filas de lomos, en busca de lo inesperado. El azar del hallazgo formaba parte del placer comprador. Mi madre, en cambio, prefería las librerías ordenadas, luminosas, inmunes al polvo. Buscaba allí la belleza de los anaqueles de libros en su sucesión alfabética, la utopía de un mundo organizado a salvo del desorden universal y la entropía. Y yo amaba ambas, librerías de viejo y librerías nuevas, anárquicas o metódicas, madrigueras en penumbra o diáfanos nidos. En épocas tiránicas las librerías suelen ser accesos a lo prohibido y por tanto despiertan sospechas. En épocas de fobia al influjo extranjero son puertos en tierra firme, pasos fronterizos difíciles de vigilar. Las palabras forasteras, las palabras repudiadas o incómodas encuentran allí su escondrijo. Mi madre todavía guarda el recuerdo intacto de las trastiendas de ciertas librerías durante la dictadura, el ritual de entrada, el miedo y la alegría rebelde e infantil de ser admitida en el escondite. Por fin tocar la mercancía peligrosa. Libros exiliados, ensayos revoltosos, novelas rusas, literatura experimental, títulos que los censores habían calificado como obscenos. Comprabas un libro y además la necesidad de ocultarlo siempre. Comprabas sigilo y peligro. Pagabas por tu bautizo de proscrito. Desde la infancia me divierte atravesar el umbral de estas tiendas guaridas y encontrar a los libreros apostados como centinelas entre montañas de libros que hojear, que olfatear, que acariciar, libros ordenados y desordenados, libros triunfadores o desmedrados huérfanos, hechos con delicada artesanía o acartonados hijos de la rentabilidad. Montañera de anaqueles
siempre respiro a pleno pulmón. Cuando me asomo a estas cordilleras de papel y polvo, aunque parezcan abarrotadas, las librerías ensanchan el espacio. El caos de las librerías se parece mucho al caos de los recuerdos. Sus pasillos, sus anaqueles, sus umbrales son espacios habitados por la memoria colectiva y por las memorias individuales. Allí tropezamos con biografías, con testimonios y con largos estantes de ficciones donde los escritores desnudan la verdad de muchas vidas. Los lomos gruesos de los libros de historia, como camellos en una lenta caravana, nos ofrecen guiarnos en la ruta hacia el pasado. Investigaciones, sueños, mitos y crónicas dormitan juntos en la misma penumbra. Los libros tienen voz y hablan salvando épocas y vidas. Las librerías son esos territorios mágicos donde en un acto de inspiración escuchamos los ecos suaves y chisporroteantes de la memoria desconocida. Muchas gracias. Bueno, ya por último un par de datos, ya hemos terminado, ya nos vamos. Que sepáis que, puesto que estamos en un congreso de librerías, las librerías de Málaga han puesto a disposición de quienes quieran hacerse con el libro, comprar el libro. Hay un punto de venta junto al mostrador de recepción en el que habéis estado al inicio. En ese mostrador, quienes no se hayan inscrito pueden hacerlo ahora a la salida también y recoger la bolsa correspondiente. Pasamos ahora al cóctel. Para ello os recomiendo al salir seguir las indicaciones de todo el equipo de organización que va a estar en determinados puntos para que no nos perdamos y podamos llegar correctamente allí. Y por aquello de si bebes no conduzcas, a las 23:30 sale un autobús, sale el transfer para el Hotel Hilton y Hotel Ibis, de la misma manera que lo hemos tenido hasta la vista. Y para los ya viciosos de Internet, hay una wifi abierta que podéis utilizar, que es Premios AE 2019. Muchas gracias a todos.